día de hoy, a las 11 de la mañana, la nueva ministra de Salud tiene que presentarse ante el Congreso y, entre otras cosas, será interrogada sobre la política de inmunizaciones, habida cuenta de que hay reaparición de algunas enfermedades infecciosas que habían sido erradicadas de nuestro país y tenemos un problema con las vacunas a las que debemos recurrir para evitar que enfermedades como la polio o el sarampión puedan volver a nuestro país, sin hablar de otras que son estacionales como la influenza. El problema es que la ministra Kelly Portalatino parece no haber convocado al Consejo Consultivo sobre Vacunas, que está integrado entre otras personalidades por la presidenta de Voces Ciudadanas, que nos ha visitado aquí en RPP. Estoy hablando de la señora Pilar Collantes. Señora Collantes, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, Fernando, Mabel, muchas gracias. Bueno, sí quisiera hacer una precisión. Sí. Yo no soy miembro del Comité Consultivo. El Comité Consultivo de Inmunizaciones está conformado por sociedades médicas científicas, la Sociedad Peruana de Pediatría, la Sociedad de Neumología, la Sociedad de Inmunología, entre otras. Sí, efectivamente, la señora ministra probablemente no ha recibido la información, es lo que estamos, digamos, convencidos, porque hay un acuerdo institucional que hizo el ex ministro de Salud, estaba presente también el actual viceministro de Salud, el señor Candia, en el que se acordó la creación de una mesa técnica para justamente tener un diálogo técnico sobre la norma técnica de inmunizaciones, que es como la brújula que guía al país acerca de cuál es el esquema de vacunación que está trazado en el nuestro. Pero lo que usted nos viene a contar esta mañana es doblemente grave, porque no solamente es que hay una brecha, ¿no?, en este año de niños que no se han vacunado todavía, sino que además esta norma técnica que define el esquema de vacunación está atrasado como 5 años. Así es, bueno, porque ha sido el último cambio, digamos, o modificación que se hizo, sí, indudablemente. No podemos tener un esquema de vacunación que esté mirando hacia atrás y que promueva inequidad. Y justamente desde el subgrupo de inmunizaciones de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, que está formado también por el Organismo Andino de Salud, bueno, estamos nosotros de Voces, pero también está la Defensoría del Pueblo, con quien nos ha acompañado y hemos estado en esta última reunión en el Ministerio, y nos preocupa que se está desconociendo ese acuerdo institucional en el que realmente se están haciendo recomendaciones. Por ejemplo, ¿cuáles son esas recomendaciones importantes? Por ejemplo, desde 2008 el país vacuna contra influenza, pero cuando ellos dicen que la meta programada no es toda la población, es el 50% de los menores de 1 año. Es decir, cuando les dicen o dan declaraciones que dicen hemos llegado al 50, al 60%, no están hablando del total de la población, están hablando de ese 50%. Eso se mantiene. Hace 14 años tenemos la misma meta de programación. En el año 2018 se introdujo la vacuna contra el neumococo para los adultos mayores. ¿Cuál es la meta de programación? 30%. ¿Qué quiere decir? Que hay un 70% por fuera que no está recibiendo la vacuna contra el neumococo. Esas son, por ejemplo, una de las recomendaciones. También las recomendaciones que se les ha hecho es de incorporar los anticuerpos monoclonales para prevenir el virus sincicial, que, bueno, como decían esta mañana, hablaba el doctor Huerta, sí, una infección respiratoria. Así es, que afecta sobre todo a los niños más vulnerables. Y en el Perú tenemos el grupo de los 5.000 niños que son prematuros y con bajo peso, de 1,5 kilos hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa? Esos niños necesitan recibir esos anticuerpos monoclonales, tanto en la maternidad de Lima como en el Hospital del Niño. Los niños que pueden acceder a UCI y que están a veces no solamente de 2 semanas a 45 días, muchos fallecen y otros quedan con secuelas. Bueno, entonces 1.500 soles cuesta cada día en UCI. Y acá el asunto es que la persona que puede vacunar a sus hijos en un vacunatorio privado va y lo paga. Cuesta 300 soles, 400 soles, pero la persona que no tiene ese dinero no, y pueden aparecer estas enfermedades. Por eso es que usted ahí subraya que esto más bien lo que genera, profundiza en las inequidades que hay en nuestro país. Así es. Por ejemplo, en mayo murió un integrante del ejército peruano, salió en las redes sociales, de influenza. Entonces, nosotros no tenemos la vacuna idónea, y a pesar de toda la evidencia, porque eso es algo que nos preocupa y que queremos comunicarle a la ministra de Salud, todas las evidencias y el reporte que hace el Instituto Nacional de Salud, AFLUNET, habla que en el país sí tenemos circulación de los 2 tipos de influenza. Sin embargo, el país utiliza una vacuna que no te protege contra todas las cepas de influenza. De acuerdo, señora Collantes. Permítanos, por favor, ir a la pausa de la hora, después de la cual quisiera que nos diga
¿Qué es lo que le parece indispensable que el Congreso de la República haga saber a la ministra que se presenta hoy a las 11 de la mañana, pocos días después de haber asumido su cartera? Son las 8:59, vamos a la pausa de la hora, Mabel. Volvemos. Tomamos nuestra entrevista con la señora Pilar Collantes, presidenta de Voces Ciudadanas, que es una organización de la sociedad civil comprometida con la difusión de la necesidad de aplicar vacunas en nuestro país. Señora Collantes, habíamos planteado la pregunta, ¿qué es lo que la ministra Kelly Portalatino, que sabemos no tiene mucha experiencia en la gestión de salud pública, su mérito principal era ser portavoz de Perú Libre en el Congreso? ¿Qué es lo que cree usted que se le debe decir en el Congreso para que la política de inmunizaciones del Estado peruano esté a la altura de lo que la ciencia puede hacer hoy y de lo que nuestra población necesita? Sí, creo que la actual ministra, la doctora Kelly, tiene una gran oportunidad en este momento, porque ese es un momento para tomar decisiones en base a evidencias. Entonces, en principio, respetar los acuerdos que se han tomado en el MINSA, que probablemente no los conocía, porque yo hablé con el señor Holguín y él decía que tampoco los conocía, algo muy extraño. Entonces, ¿quién es el señor Holguín? El director general de la Dirección General de Estrategias Sanitarias, que depende directamente del Viceministerio de Salud Pública. Entonces, el actual viceministro de Salud Pública, el señor Candia, estuvo presente cuando se hizo ese acuerdo institucional. Entonces, exhortamos a la ministra a que se pueda, de la mano con el Congreso, está muy bien, una mesa técnica de trabajo donde transparentemos la información, donde mostremos las evidencias y se vea la toma de decisiones pensando, colocando en el centro al sujeto de derecho que es el ciudadano y la ciudadana. Hace poco estuvo acá el decano del Colegio Médico del Perú y nos aseguró que en el comité consultivo ya se había ajustado la norma técnica de tal manera que, por ejemplo, la vacuna contra el VPH también iba a ser incluida en el esquema regular para niños, hombres, porque a las mujercitas ya se les coloca. Entonces, a ver, si hay una decisión dentro del comité consultivo, ¿esta no tendría que ser vinculante y debería ejecutarse? Debería, pero no pareciera ser que las personas que toman las decisiones en este momento del Ministerio de Salud no lo creen. Ahora, lo que tiene que hacer esa norma técnica es cumplir la ley. O sea, la ley de cáncer es clara y dice en su reglamento que se tiene que implementar la vacunación para los niños, las niñas ya está, como bien señalas, para los niños contra VPH. Entonces, simplemente lo que tiene que hacer es colocarlo, porque ya una ley es un mandato, ¿no? Entonces, a veces pasa eso, o sea, el propio Estado tiene que cumplir la ley. Entonces, sí o sí debería de estar en esa norma, que debería de transparentarse, de colocarse en discusión, y como señalaba Fernando, sería muy importante que se cree esta mesa técnica, que participen los congresistas, la Comisión de Salud o quienes tienen esta experticia, porque nosotros tenemos claramente las recomendaciones, hemos hecho alertas desde la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, desde hace muchos años se hacen alertas, en los últimos 2 años se han hecho 3 alertas, se hacen reportes de seguimientos, hemos tenido reuniones, mostramos evidencias, ¿no? Esta es una discusión en base a evidencia técnica, totalmente. Completamente técnica, y sobre todo mostrándole los datos oficiales del propio Ministerio de Salud, que están, por ejemplo, en el caso de influenza, colocados en un link público de la OMS. Si nos comparamos con otros países de la región, con Chile, por ejemplo. No, estamos atrás. Chile no solamente está mejor en coberturas, porque en términos de otras políticas sociales, cuando tú hablas de 60, de 70, suena bien, en vacunación no. Según los estándares mundiales, para que tú hables que tienes una buena cobertura, debes llegar a 95%. Si tienes 70 hasta 90, estás en camino a lograrlo. ¿Y por qué es que se ha dicho tanto que somos buenos para vacunar y que hemos logrado erradicar hace varias décadas ya varias enfermedades? ¿Por qué hay una red, dicen, de centros de primer nivel de salud? ¿Por qué, si es verdad todo eso, no estamos ante una situación tanto más deficiente que la de países vecinos? Bueno, sí hemos mejorado nuestro calendario en años atrás, porque lamentablemente muchas veces las gestiones tienen los ojos en la espalda. Entonces, eso sí ha pasado. Tenemos excelentes vacunadoras, son muy comprometidas, pero para eso se necesita toda una gestión, los recursos, el liderazgo, la capacidad de gobernanza, que esté al más alto nivel, que puedas reflexionar y tener también una mirada autocrítica, decir cómo se me pueden morir o cómo puedo tener casos de influenza cuando les doy una vacuna que no te protege contra todo lo que me tiene que proteger y que encima llega tarde, porque tendrías que vacunarte en marzo y a veces está llegando en abril, mayo, junio, julio, y el país paga por adelantado las vacunas. Más o menos como la urea. Por ejemplo, o el caso de la niña que se murió de difteria.
Eso fue una negligencia del Estado. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos el suero que iba a prevenir la muerte de esta niña. Y Argentina y otros países nos los querían donar, y acá se hizo tan enredado el tema que la niña se murió. Entonces, esa clase de negligencias, porque como dice el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, los estados tienen que hacer el mayor esfuerzo administrativo, legislativo, normativo, económico y financiero para garantizar. Y en este momento el Estado no está garantizando, por eso es una oportunidad para la doctora Portaletino tomar decisiones, escuchar lo que le mostramos, porque probablemente no le están dando la información correcta, y hay que decirlo, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que no se reúne la ministra o el ministro del sector con el comité consultivo? Bueno, que participe el ministro, no lo sé si en la última reunión me parece que no estuvo, según me comentaron los integrantes del comité consultivo de inmunizaciones, pero que es ¿quién vinculante. representaba en todo caso al ministro? Porque era el encargado de llevar la información. Así es, está la directora de inmunizaciones y ha participado el viceministro de Salud Pública y sus asesores, la señora Reina Bustamante, pero bueno, la señora parece, no sé si maneja esta información, pero no se ve una decisión de querer mejorar un calendario de vacunación, como por ejemplo los anticuerpos monoclonales, los niños prematuros que deberían de recibir otra clase de vacuna, y que en realidad son cosas sustentables ante el MEF. Porque ahí me parece que hay una confusión en las reuniones que hemos tenido con el MINSA, porque ellos dicen que para hacer la norma tienen que consultarle al MEF, y no es exacto. Lo que tiene que hacer el Ministerio de Salud es el deber ser. El deber ser es colocar qué es lo que se tiene. Y luego se entra al diálogo, después que se publica la norma, con el MEF, y yo creo que el MEF tiene equipo técnico que va a saber entender cuando uno le demuestra todas las evidencias. Además, el costo-beneficio es clarísimo, ¿no? Vacunas para evitar que niños se enfermen o ocupen una cama UCI finalmente, ¿no? O que nunca lleguen al hospital. Y por otro lado, también tienes que, por ejemplo, influenza no es de reporte obligatorio. ¿Qué cosa tenemos que esperar? Que algún día lo hagan para que entonces el país mejore. Entonces eso realmente le pedimos a la ministra. Antes creo que su voz ha sido escuchada aquí en RPP. Ojalá que llegue también a la comisión respectiva en el Congreso de la República, que recibe hoy a las 11 de la mañana a la ministra Kelly Portalatino. Retenemos que usted guarda una esperanza en que la ministra pueda cambiar la mala línea que se ha tenido hasta ahora respecto de eso. Muy buenos días, gracias por su presencia. Muchas gracias. Señora Pilar Collantes, recuerdo, presidenta de Voces Ciudadanas.